Continúa la invasión a Ucrania de parte de Rusia. Moscú y Kiev reanudan las conversaciones en medio de una escalada de los ataques rusos. Vamos a conversar junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por acompañarnos. Hola, Soledad, muy buenos días. Alberto, ya entramos en la tercera semana de la guerra, donde no vemos ninguna intención por parte de Vladimir Putin de terminar con este conflicto. Vemos que se siguen intensificando los ataques de manera muy cruenta, que van ahí empeorando día tras día. Por lo tanto, aquí varios nos hacemos la pregunta, con todas las sanciones, con todo lo que se ha hecho, ¿hay alguna forma de poder detener a Vladimir Putin? En este minuto el escenario es muy difícil. Es cierto que las sanciones económicas impuestas por los principales actores de la comunidad internacional son inéditas, particularmente demoledoras, pero también hay que recordar que, así como la planificación de la invasión a Ucrania no fue algo improvisado, también Vladimir Putin se organizó en función de resistir estas presiones que él sabía que iban a venir. De modo que las reservas, que se calculan sobre los 70.000 millones de dólares en oro, divisas, etcétera, a Rusia le van a permitir tener un tiempo para resistir estas sanciones mientras continúa adelante con la campaña militar, cuyos objetivos han sido muy claros de parte de Vladimir Putin, a sabiendas de que son difíciles de aceptar por parte del gobierno de Ucrania. A pesar de que incluso el presidente Zelensky ha estado dispuesto a abrirse a la idea de, por ejemplo, abordar el tema de que efectivamente Crimea sea reconocido como territorio ruso, la independencia de las repúblicas separatistas del Donbass. Otros aspectos tienen que ver con la desmilitarización de Ucrania y también con la absoluta garantía de neutralidad frente a organismos como la OTAN y la propia Unión Europea. Sí, para allá quería ir. ¿Podríamos ahí esperar algún tipo de concesión? Porque en las últimas conversaciones, además, que sostuvo Putin con el presidente francés Emmanuel Macron, quien ha estado ahí tratando de empujar todos los esfuerzos diplomáticos, él decía que el discurso de Vladimir Putin, si bien pareciera no tener intención de terminar con la guerra, ha cambiado. Ya no habla, por ejemplo, de desnazificación de Ucrania ni de poner al presidente Zelensky, pero tampoco ahí tenemos bien claros cuáles son las verdaderas intenciones de Vladimir Putin y hacia cuánto más podría seguir avanzando en esta ofensiva. Claro, asumiendo que la credibilidad del gobierno ruso está muy comprometida, basta recordar que llevábamos meses en que frente a la alerta por parte de Estados Unidos y otros actores internacionales de que Rusia se preparara para una invasión, Moscú siempre negó esa afirmación. Diríamos que los objetivos que podemos comprender de esta campaña son efectivamente transformar a Ucrania en un país que quede bajo el control y la influencia absoluta de Rusia. Para eso, evidentemente, destruir su capacidad militar es un elemento fundamental. También es probable que haya una toma de territorios que se concrete al término de este conflicto. Es muy probable que las fronteras de Ucrania con Rusia hacia el este, después del fin de esta guerra, que no sabemos cuándo ni cómo se va a poner fin, cambien. Y efectivamente ahí Ucrania pierda mucho territorio, sobre todo en torno a Mariupol, generando un verdadero corredor que conecte por tierra el Donbass, donde están estas repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, con Crimea. Y de esa manera, además, transformando el mar de Azov en un mar interior 100% controlado por Rusia. Hemos visto que claramente hay un cerco en torno a Kiev, hemos visto el castigo a una ciudad importante como Kharkov y también la amenaza del desembarco anfibio frente a Odessa. Y también los nuevos ataques más hacia el oeste, más cerca de las fronteras de países como por ejemplo Polonia, con el objetivo de cortar las líneas de abastecimiento y la logística que ha permitido la llegada de alimentos, medicinas, pertrechos, armas. Entonces, la idea de que finalmente Ucrania sea controlada totalmente por Rusia es una posibilidad, es un escenario, pero probablemente lo que más busca es un cambio en el gobierno, probablemente buscar que Zelensky abandone el poder y tener un interlocutor mucho más pro-Moscú de lo que él había sido, y de esa manera
tener garantías de que Ucrania va a estar absolutamente bajo la influencia de Vladimir Putin. Claro, y aquí al mismo tiempo, si bien él tiene esas intenciones, se ha encontrado con una resistencia muy fuerte por parte de los ucranianos y han quedado ahí al descubierto algunas fallas en términos estratégicos y también logísticos de las fuerzas rusas. Pero esta resistencia que han mostrado los ucranianos, ¿hasta dónde crees que podría seguir aguantando? Es difícil decirlo, ciertamente la resistencia de las tropas ucranianas y también de la civilidad en armas ha sido más bien sorprendente, probablemente ha desconcertado también a Moscú, pero esta resistencia no es permanente, esos recursos son limitados, estamos hablando no solamente de armas y municiones, estamos hablando de combustible, estamos hablando de alimentos y medicinas. Y en la medida que Rusia comienza a cortar esas líneas de abastecimiento, fundamentalmente desde el oeste, esa resistencia va a empezar a debilitarse, a resultar mucho más difícil enfrentar a las fuerzas rusas, que además, hay que decirlo, en efecto han demostrado ciertos problemas de corte logístico. Se ha hablado de que de repente se han quedado sin combustible, pero también hay que recordar que estamos siendo testigos de una estrategia rusa que busca que el tiempo juegue a su favor. Esto se parece mucho a lo que Rusia hizo en Chechenia, en la guerra, en los intentos separatistas de Chechenia, en donde prácticamente arrasó la ciudad capital, que era Grozny, y de ahí viene esta llamada doctrina Grozny, que es básicamente ir destruyendo las ciudades y las comunidades civiles con el objetivo de vaciar de población esos territorios. Para Rusia, claramente el escenario de una guerra urbana, de que los soldados entren a las ciudades, capturando territorio prácticamente calle a calle, no es una opción. Esto no es la toma de Berlín en 1945. El ingreso de tanques dentro de una ciudad es una trampa. De modo que lo que más le conviene es atacar desde el aire, con misiles y también con artillería, estas ciudades que busca controlar, no importa cuán destruidas queden. De hecho, si uno mira Mariupol, se parece lamentablemente cada vez más a Alepo, en Siria, que es en donde Rusia también desplegó tropas y llevó adelante esta misma estrategia. Entonces, en la medida que las fuerzas ucranianas vean comprometido el acceso a armas, municiones y equipamiento, esa resistencia va a empezar a ceder frente al avance constante de las fuerzas rusas. Entonces, según eso, a medida que los bombardeos se siguen intensificando, la situación humanitaria se va volviendo además cada vez más crítica, hoy día debieran reanudar las conversaciones entre las delegaciones de manera virtual esta vez. ¿Puede realmente salir algo bueno de esas conversaciones? ¿Habría que esperar algo o más bien debieran seguir la misma tónica que hemos visto de los encuentros anteriores, con estos altos al fuego, con los corredores humanitarios que finalmente no se han respetado como había estado estipulado en un inicio? Claro, tenemos estas negociaciones, entre comillas, porque la verdad la posibilidad de negociar algo, sobre todo por parte de Ucrania, es bastante limitada. En términos reales, lo que vamos a ver es que en el fondo Rusia no se va a detener hasta que no obtenga sus objetivos, es decir, control territorial de los puntos que le interesan y que eso lleve al gobierno ucraniano a aceptar sus condiciones. Rusia no va a transar los puntos que ha puesto sobre la mesa y claramente vamos a ver algún tipo de acuerdo, sobre todo la búsqueda de un cese el fuego, que es lo más urgente, hasta que Rusia no considere que sus objetivos están cumplidos. Mientras tanto, los encuentros van a obtener resultados muy pobres, como por ejemplo corredores humanitarios cuyo cumplimiento no se concreta y en donde vemos que los ataques siguen, sobre todo cuando hay civiles que están abandonando las zonas de conflicto. Entonces, lo cierto es que de momento hay que ser lamentablemente un poco realista o pesimista frente a esto, porque Rusia en el fondo no va a aceptar nada hasta que en el terreno, en términos militares, haya obtenido los objetivos que ha puesto sobre la mesa en este conflicto. Y ahí, Alberto, ¿podría haber algún actor
actor que pueda llevar a Rusia a tratar de ceder en estos puntos? Estoy pensando, por ejemplo, en el rol que pueda jugar aquí China. Mucho se habló el fin de semana de que aparentemente Rusia estaba pidiendo ayuda militar a China. Desde Rusia salieron a desmentirlo. Pero sí hemos visto que desde China han tratado aquí de adoptar una posición neutral, podríamos decir, o ambigua, tal vez. No han querido involucrarse mucho. Pero, ¿qué tendría que pasar como para que China aquí empiece a tomar un rol más activo? Se ha hablado de una posible mediación china. ¿Y cuál es tu mirada? Bueno, efectivamente, China es un importantísimo aliado de Rusia desde hace ya muchos años, y cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, el pasado 4 de febrero, Vladimir Putin viajó a Beijing, se reunió con el presidente chino Xi Jinping, y ambos no solamente firmaron nuevos acuerdos, sino que proclamaron que la relación entre Beijing y Moscú entraba en una nueva etapa. Todo esto entendiendo que ambos tienen en común el mismo rival, que es Estados Unidos, rival-enemigo, y que eso los ha hecho acercar posiciones. Pero esa es una relación de aliados muy instrumental. Por lo tanto, en varios aspectos, esta relación estrecha entre Rusia y China también podría verse afectada. Lo cierto es que China ha intentado, como tú bien dices, mantener una cierta ambigüedad, está caminando por el filo de la navaja, porque en el fondo se ha manifestado a favor de los objetivos de Rusia, ciertamente también ha llamado a detener el conflicto y a buscar una solución diplomática, pero sobre todo teniendo en mente todo lo que hay en juego para China a nivel del comercio mundial. China es la segunda economía más importante del mundo y su poder económico depende fundamentalmente del comercio con Occidente. Si esta alianza con Moscú comienza a afectar eso, claramente China, en una acción muy pragmática, va a empezar a tomar una posición distinta. Se ha dicho mucho que China, en el fondo, lo que Rusia le contó, lo que pretendía hacer, no era lo que finalmente realizó. Y por lo tanto, en ese aspecto, China puede tener un cierto nivel de desconfianza frente a Rusia. Ahora, a nivel internacional, no cabe la menor duda que un actor que podría mediar de manera efectiva es China. Es una potencia mundial, es miembro permanente del Consejo de Seguridad, potencia nuclear, segunda economía más importante del mundo después de Estados Unidos. Reúne una serie de elementos, no solamente para ofrecer sus buenos oficios, sino para poner sobre la mesa su presión sobre Rusia y de alguna manera llevar a que Putin de algún modo ceda al menos en algo. Bien, pues Alberto Rojas, clarísimo como siempre, muchas gracias por haber conversado aquí con nosotros en Mega Noticias. Que estés bien. Muchas gracias, Soledad, que esté muy bien. Buen día. Buenos días. Último minuto. Vamos a escuchar a